administrativo para ser, en teoría, más eficiente, al gobierno en turno. Sin embargo, lo que sabemos por la experiencia es que las burocracias llega un momento en el cual se dedican a hacer únicamente un trabajo que no es tan necesario y que va haciendo que la actividad gubernamental se vuelva más lenta, más tortuosa, menos eficiente y, por cierto, muy corrupta, ¿no? Eso es lo que está pasando siempre con la burocracia, y si no, bueno, pues ustedes ven el caso de nuestro país. Por más que nos digan nuestras autoridades que actualmente gobiernan que hay un cambio verdadero y que ya no es lo mismo que antes y no sé cuántas cosas más, lo cierto es que la burocracia sigue ahí presente, ¿no? Y si ustedes necesitan hacer un trámite de lo que sea, ¿sí? Pues se van a tener que enfrentar justamente a esta terrible burocracia. La Universidad Nacional Autónoma de México, pues es el caso más patente de todo esto, ¿no? Cuando uno como profesor o profesora o como estudiante tienen que hacer o tenemos que hacer algún tipo de trámite, pues para qué les cuento, ¿no? Son sellos de por aquí, firmas de por allá, vente para la otra semana y a ver qué razón le tenemos, ¿no? Entonces, pues lo que quieren estos Borbones, sobre todo Felipe, es justamente pues tener un mayor control tanto político como administrativo, como comercial, ¿no? Y por supuesto, en lo comercial pues va incluido la cuestión de la economía. Como yo les decía, hay muchas dificultades en cuanto a la corrupción, que obviamente se han trasladado, en el caso de nosotros, al caso de Nueva España, ¿sí? Hay muchas fugas de dinero que no se está reportando allá a la metrópoli, a España, y eso se nota inmediatamente en la cantidad de ingresos que debe de recibir supuestamente la corona española, y que en los hechos es todo lo contrario. No puede ser posible que con el paso de casi 200 años siga habiendo más y más producción y más saqueo de distintas cuestiones de aquí de Nueva España, y allá no se ve reflejado en España esta situación. Por el contrario, hay precariedad. España ha salido de una serie de guerras muy importantes, ¿no? Entre ellas la guerra de los 7 años, ¿sí? En la cual España, para no variar, va a salir bastante mal librada. De tal manera que esta guerra de los 7 años, ya les dije, es una, es una guerra que se va a dar entre varias naciones, entre varios reinos, y están involucrados desde Gran Bretaña, Prusia, Francia, Austria, Rusia y por supuesto España. Es un conflicto, les vuelvo a repetir, que el más perdedor de todos es España, porque aparte de pagar unas compensaciones económicas, tiene que soltar bastantes territorios. Noemí, adelante, te escuchamos. Maestro, una pregunta. ¿Por qué Ujú. entonces España no es potencia así como Rusia o Estados Unidos si se supone que tuvieron pues todos los recursos de Latinoamérica o bueno, Nueva Ah, España en ese entonces? ajá. Bueno, por dos razones muy poderosas. Uno, la corrupción, decía yo. eh, y número dos, la poca visión, la poca capacidad para administrar la riqueza. Ujú. No es posible que naciones como, por ejemplo, Estados Unidos, que llega muy tarde a ser un país como tal, en poco tiempo, eh, en cuestión de 2 siglos, se convierte en una potencia económica, militar, científica, tecnológica, en comparación con estas viejas, ¿cómo se llama? De estos viejos imperios europeos
Y bueno, si comparamos a España, por ejemplo, con Gran Bretaña o con la mismísima Francia, que siempre han sido sus cocos, ¿no? Pues ahí vamos a darnos cuenta eh, justo como pues España no ha sabido no supo, mejor dicho, capitalizar todo eso que en un momento dado tuvo. Y cuando para el siglo XIX eh, se presenta la independencia de todas sus colonias, pues ahí es el toque final, ¿no? Ahí terminan de tener esta gran cantidad de recursos materiales y económicos que les estaban dando la posibilidad de ser una potencia marítima, comercial, militar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está, precisamente por eso, pues es lo que estamos revisando aquí. Eh, Estas reformas borbónicas también causaron esta situación. ¿Qué pasó, Noemí? Bueno, no me acuerdo bien, pero el semestre pasado mi maestra de historia me dijo o nos explicó Ujú. más o menos que era porque España solía como que quedarse el dinero a diferencia de otros países que lo solían invertir. Algo así nos dijo. Bueno, es que justo cuando yo decía hace rato que no supieron administrar, me refería a ello. No era tanto que se lo guardaran, ojalá se lo hubieran guardado, porque entonces si lo guardas, aunque no lo inviertas, pues ahí está tu lana, ¿no? Lo más adecuado desde el punto de vista del capitalismo es que tú inviertas, ¿no? O sea, si tienes uno, lo inviertes para que se convierta en tres. Ya de jodido, que se convierta en dos. De eso se trata el capitalismo, si tú vas a invertir en lo que sea, ¿no? Si vas a vender frituritas, dulces o lo que sea, pues esa es la intención. Entonces, por ahí va el asunto. Pero España ni lo guardó, ni lo invirtió, y lo que sí hizo fue gastarlo a manos llenas, ¿no? Otros hicieron también lo mismo. Piensen en el caso francés, ¿no? Cuando Luis XVI agota por completo los recursos de la monarquía francesa, gracias a toda una serie de gastos suntuosos, ¿no? Eh, y que lo va a llevar justamente a que el pueblo francés, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que se está muriendo de hambre y que se levantan en armas, ¿no? Junto con la organización burguesa pues, de los burgueses, valga la redundancia, como Robespierre, y todos los demás que participan en la Revolución Francesa. Acá en el caso de España, pues lo vamos a ver, lo que va a suceder es que exactamente, ¡pum!, de repente su principal fuente de recursos, que eran las colonias, los virreinatos, pues se le van a empezar a independizar, así de fácil, ¿sí? Eso es lo que te podría yo responder, Memi. Bueno, a ti y a todo el grupo, por supuesto, que está escuchando. Ujú. Eh, Volviendo sí, sí quedó claro, bueno, sí aclaré tu duda, Memi. Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Bueno, decía yo, en este asunto de los Borbones y de sus reformas, los historiadores normalmente consideran que hay dos etapas, ¿no? La primera, una etapa de inicio, en donde hay una serie de cambios, pues más o menos moderados, que no causaron mayor situación, que fue esto a principios del siglo XVIII, justamente en los reinados de Felipe V y de Fernando VI. Pero, pues a pesar de que fueron eh, cambios muy, muy tranquilitos, pues son la base sólida sobre la cual Carlos III, que lo vimos un poquito la sesión pasada, es quien realmente va a empezar a hacer va a ser más agresivo, digamos, ¿no? Más ambicioso en generar una serie de cambios, pues para el reino español. Y le hubiera salido bien, pero hubo un factor que no tomó en consideración, que ahorita vamos a ver cuál fue. Eh, Como les decía, a partir de 1763, que es la época de este señor, Carlos III o Carlos III, les había ido muy mal en la Guerra de los 7 Años, ¿no? Tuvieron que repartir un montón de territorios, pagar dinero, ¿no? Y a esto los va a poner en una situación pues, de inestabilidad en cuanto a los ingresos y a los egresos de dinero.
Ajá. Además de que ustedes lo saben muy bien, también se presenta un fenómeno muy, muy curioso con este asunto del pirataje, ¿sí? La cuestión del contrabando de artículos eh, y el robo también de las mismas cuestiones, pues va a provocar que España, es que de veras, era curioso, ¿no? O sea, salían embarcaciones de aquí, sobre todo del puerto de Veracruz hacia España, y en el camino eran atacados por franceses, por holandeses, por sobre todo británicos, ¿no? Y les robaban todo lo que llevasen. Y no solamente eso, sino que aparte les terminaban hundiendo las embarcaciones a los españoles. Aquí, pues una pregunta muy obvia sería, bueno, ¿y por qué nunca hicieron nada? Bueno, pues no es tanto que no hicieran nada, sino que pues también habla de la habilidad de los otros participantes en este asunto pues de darle baje a las embarcaciones españolas con lo que llevaban, ¿no? Y como les decía, la corrupción acá en la Nueva España también era terrible. Si había que mandar 100 costales de algo, realmente se reportaban solamente la mitad, 50, y pues las de la otra mitad, quién sabe dónde quedaba, ¿no? En distintas manos, como resultado de esta terrible, terrible situación pues, de la tranza, de la corrupción. Por eso les decía yo que aquí como que realmente están los orígenes de esta situación que se presenta en nuestro país hasta la fecha bueno, hasta la actualidad, pues, ¿no? Am, las reformas borbónicas como tal eran una sola. O bueno, por ejemplo, en la cuestión económica eran unas solas, pero la forma en cómo se aplicaban, tanto en el reino como en las colonias, eso era muy diferente, ¿sí? Como dice esta lámina, ah, había diversas sociedades, ¿no? Integradas por distintos tipos de personas, con rasgos propios y con sus propias dinámicas también muy, muy peculiares, ¿no? De tal manera que cuando se trataba de establecer o de imponer justamente las reglas, las nuevas reglas en cuanto a la cuestión del comercio y todo esto que ahorita vamos a ver, pues a veces no eran los resultados esperados, ¿no? Aparte de que había mucha oposición, a nadie le es grato hasta la fecha cuando de repente nos dicen, te vamos a subir los impuestos. Ajá. ¿Y cómo nos lo suben? Pues diciendo que le van a subir 3 pesos a los cigarros, así como que uno dice, chale, ¿qué pasó? Nomás no toquen a las chelas, porque ahí sí le suben el precio, entonces sí vamos a armar un paro nacional, ¿no? Y los refrescos y todo eso, pues para nadie es grato esta situación. Entonces, eso nos abre, habrá otros lugares en donde digan, bueno, pues sí, no, como que no nos parece mucho el asunto, pero estamos conscientes de que es para mejorar. Acá el problema, por ejemplo, en un país como el nuestro es ese, que pues suben los impuestos y nunca vemos realmente que se refleje positivamente ese aumento en nada. Lo único que sabemos es que después de que termine un sexenio, fulanito o sutanito o sus hijos o su esposa o sus amantes, pues se han enriquecido de manera demencial, ¿no? Entonces, por eso es que la gente siempre se opone a los cambios cuando no ven verdaderamente un cambio sustancial, ¿no? Por eso es que en otros países, de los que se llaman de primer mundo en la actualidad, pues a ellos sí les funciona la recaudación, que es muy alta, la gente paga, pero tienen servicios de primera, ¿no? Servicios hospital, bueno, servicios de salud, servicios públicos como el alumbrado, el agua potable, transporte, etcétera, etcétera. Estoy pensando en lugares como Finlandia, por supuesto, ¿no? Y otros más. Ajá, que realmente, en servicios educativos, por ejemplo, ¿no? Allá no existen estas situaciones tan complicadas en países como el nuestro. No estoy diciendo que sean sociedades perfectas para nada,
pero sí hay un reflejo claro de esta situación, ¿no? Automóviles que no contaminan, industrias igual, etcétera, etcétera. Ujú. Pero bueno, regresemos a nuestra realidad. Este muchachón que está aquí es un señor que se llamó José de Galvez, tiene un nombre larguísimo como buen católico español, le echaron ahí medio calendario del día que nació, pero para nosotros es José de Galvez. Va a ser denominado como visitador de la Nueva España. Ujú. Él trae un encargo, fíjense nada más, para retomar el control político y administrativo de la Nueva España y de aplicarles todas las reformas borbónicas. Ujú. Y uno aquí lo que debe de preguntarse es, ¿y entonces para qué está el virrey? ¿No? O sea, entonces ¿para qué le estamos pagando a dos personas? Bueno, pues es que estábamos diciendo que el mismísimo virrey, pues era especial. Bueno, eran, mejor dicho, todos, ¿no? En 200 años hicieron de las suyas como no tienen ni idea. Por eso el rey, Carlitos III, pues decide mandar a este José de Galvez, pues para que ponga orden en las colonias, ¿no? ¿Y qué creen? ¿La gente aceptó? Pues no, porque obviamente le estaba restando poder a algunos grupos económica o políticamente fuertes, por supuesto a las organizaciones, ¿no? Es decir, eh, en todos los gremios que había, los productores, exportadores de café, por ejemplo, cuando les llegó y les dijo, se va a hacer esto, pues lo mandaron al demonio, ¿no? Y bueno, incluso cuando trató de poner en cintura a distintos funcionarios y al mismísimo virrey, pues él se encontró con mucha, pues con mucha reticencia, ¿no? O sea, se le oponían, pero el señor fue muy reconocido porque después de aquí se lo llevaron a otros territorios, siempre teniendo mucho, mucho éxito. Es decir, este señor en su momento logró imponer el orden para el cual había sido enviado. Ujú. Pasemos entonces a qué tipo de reformas fueron las que él echó a andar. Primero, la reforma político-administrativa. Ujú. Dentro de las reformas político-administrativas, la más importante, según yo, y según el portal también académico bueno, sí, el portal del CCH, eh, es una reforma que va a consistir en ajustar territorialmente a la colonia. Esto con la finalidad de administrar de mejor manera el gran, gran territorio que significaba la Nueva España. Ujú. Dejaron de haber, ¿cómo se llama? Pues desajustes en cuanto a los territorios en la Nueva España y se van a organizar intendencias. Ujú. Eh, Ahorita vamos a ver cuáles son, aunque también ya las vimos la clase pasada. Eh, en cada intendencia iba a haber pues alguien que la controlara, un gobernante, ¿no? Para decirlo en términos actuales, al cual, por supuesto, pues se le llama intendente. Ajá. Estos intendentes venían desde España, allá habían sido elegidos, ¿no? Y tienen una característica fundamental. Están instruidos en todos los preceptos, en todas las ideas que se ha generado a través del movimiento de la Ilustración. Ujú. Y de su hijita, la enciclopedia. Ujú. Ustedes saben muy bien que la Ilustración es un movimiento que se generó a lo largo de mucho tiempo. De hecho, se le conoce también como el siglo de las luces, porque hubo una serie de cambios en todos los ámbitos de la ciencia y hasta de la tecnología, ¿no? Cambios que fueron generados por la clase social que ya existía, pero que ahora está reclamando un lugar en este nuevo siglo, bueno, en esta mitad de siglo. Ujú. Y me refiero ni más ni menos que a la burguesía. La burguesía es la que está generando el billete, la que está generando el varo, y son los que menos están viendo ningún tipo
de rédito, de ventaja de todo esto. Ellos ponen el trabajo, ponen el capital, por supuesto, arriesgan su vida, y quienes salen ganones de todo esto, pues son, por supuesto, los reyes y los nobles, y por supuesto, la iglesia. En este caso, la iglesia católica. Ajá. De tal manera que estos jóvenes ilustrados, pues traen ideas de tipo moderno, y lo que están pretendiendo es generar esto que vemos aquí, ¿no? Influir en la cuestión de la justicia, de la guerra, hacer fomento económico, generar obras públicas, ¿no? Esto con el objetivo de hacer más eficiente toda la administración. ¿Y por qué obras públicas? Bueno, porque por supuesto hay un descontento de la gente en las colonias que están demandando cosas. Ajá. No había socavones ni había inundaciones como las da actualmente, pero sí había otro tipo de demandas, ¿no? Como la seguridad, bueno, esa sí es actual, y otras más. Ujú. De tal manera que, pues así de rápido, eh, se van a crear las llamadas intendencias, que son 12, si no estoy mal. ¿Cuánto decía acá nuestra lámina? Sí, son 12. Ajá. Son 12 intendencias que, bueno, ustedes las pueden ver ahí. Decíamos ya las habíamos presentado anteriormente, en la clase anterior. Aquí están de nuevo, delimitadas por una línea de color como azulito, verdecita, ¿sí? Y bueno, esto también está, igual que el resto de mis mapas, casi todos siempre los tomo del portal académico. Siempre hay que citar los sitios de donde tomamos, sobre todo las imágenes, por aquello de los derechos de autor, ¿sí? Bueno, desde luego esta nueva organización le restaba, insisto, mucho poder a las autoridades que ya estaban establecidas, incluido las autoridades religiosas, porque entre las religiosas y las civiles, pues ya habían hecho muchos contubernios, pues para repartirse el pastel, ¿no? Por eso siempre les he dicho que la Iglesia Católica es, pues, de las que maneja la religión de manera más, pues, más conchuda, más chida, ¿no? Porque pues, ustedes pueden hacer y deshacer y no pasa absolutamente nada. Ujú. De tal manera o de tal forma que, pues acá eh, todos los peninsulares, o sea, todos los españoles blancos, como les llaman, pues hacían de las suyas bajo la mirada complaciente tanto de las autoridades como de las distintas autoridades eclesiásticas. Ujú. Por cierto, eso no ha cambiado mucho. Otro tipo de reforma es la reforma financiera, en donde lo que van a crear es justamente la tatarabuelita de lo que hoy es el SAT, el Sistema de Atención al Contribuyente. Ajá. Y en aquel tiempo, bueno, se va a llamar la Real Hacienda. Esta Real Hacienda lo que hace es, pues, cambiar en primer lugar a todos los funcionarios que trabajaban ahí, y se establece un sistema, como dice aquí, de partida doble para la cuestión de los libros contables. Los que saben un poquito de contabilidad saben que en toda empresa que se presuma de ser ordenada, pues debe de llevar un libro de registro de todo lo que entra y todo lo que sale en cuanto a cuestión de billete. El que exista un solo libro se presta a que quien lo lleva, ajá, pues pueda manejar la información pues a su antojo, a su beneficio. Si nosotros llevamos dos libros, es decir, dos gemelitos, ajá, lo que va a suceder es de que va a ser más complicado, porque si yo registro que entraron 5 y salieron 7, lo que está pasando realmente con el otro libro es que dice que entraron 5 y solamente salieron 3. Es decir, alguien se está volando 4. Y donde está el pierde, pues habrá que revisar. Por eso es la cuestión de los dobles libros, ¿no?
de tal manera que la recaudación de impuestos se hace más eficiente. De tal manera que se empieza a contratar, es decir, más burócratas, se empieza a contratar a gente para hacer más eficiente el cobro de estos impuestos, ¿sí? Y además, como ya les decía hace rato, pues esta Real Hacienda se va a encargar de, pues de poner impuesto a muchos artículos que antes no tenían, que no pagaban ningún tipo de impuesto, y también le va a cobrar impuesto, como dice ahí casi al final de la lámina, a los pequeños comercios. Ahí la llevamos con las reformas borbónicas. También hay reformas de tipo comercial. Lo que se pretendía con esta reforma comercial era controlar la actividad pues del comercio exactamente, para procurar o tratar de eliminar tanto el contrabando como los intermediarios. Es decir, el viejo sueño de yo productor vendo de manera directa mi producto, mi mercancía, sin necesidad de que haya puntos intermedios y que eso haga que el producto, la mercancía, se encarezca. Si les pongo un ejemplo así un poco burdo, digamos que nosotros, productores de café, no necesitamos un intermediario para que le venda el café a toda la población, sino que nosotros vamos directamente y ofrecemos esta mercancía para abaratar, por supuesto, el precio y todo el mundo salga ganando. Yo, como productor de café, vendo toda mi producción y ustedes, a su vez, consumidores, pues obtienen producto, en este caso el café, a un precio verdaderamente razonable. Si ponemos a gente que me lo compre a mí y luego lo lleve, lo traslade a distintos sitios y lo ponga en bolsitas bien bonitas y todo el rollo, pues lo que va haciendo es que el producto se encarece terriblemente. Hoy en día así es como funciona, por supuesto. Ajá. Y lo mismo pasa con zanahorias, chiles, jitomates y otro tipo de cuestiones, pues mucho más caras, ¿no? Así, durante un tiempo más o menos importante, durante 30 años, pues van a generar toda una serie de medidas tendientes a que el comercio sea más ágil para todos, tanto los que, insisto, venden como los que compran. Se hacen comercios. Se abren nuevos puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pues para que la gente vaya y haga comercio precisamente en estos sitios. Ajá. Em, y ya se declara completamente, cuando llega Carlos IV al poder, el libre comercio para la Nueva España. Eh, híjole, esto, aunque ustedes no lo crean, va a llevar a algunos comerciantes a la ruina. Ajá. Y bueno, pues aquí empiezan a haber algunas dificultades de tipo económico. Esto que ven aquí es un mapa que nos muestra justamente las rutas del comercio interno en la Nueva España. Y en el siguiente mapa, ustedes ven justamente las dos rutas marítimas comunes para llevar y traer mercancías tanto de la zona occidental de Europa, acá en el puerto de Cádiz, como en el lado del Pacífico hacia las Indias orientales. Es interesante ver cómo ya en este siglo XVIII, a pesar de que saben que esto que está aquí, que es América, no es las Indias, muchos escritos, la gran mayoría de ellos, que provienen de esa época, le siguen llamando las Indias, ¿no? O sea, ya sabían que no eran, pero pues para ellos sí eran, pues qué caramba, ¿no? Y como pueden observar, el puerto de Veracruz y Acapulco son los dos importantes. Acapulco hoy en día juega un papel bien chiquititito para cuestiones de comercio. Su importancia desde el punto de vista económico o en la actualidad es que, bueno, pues es un puerto de tipo turístico.
Ajá. Pero hasta entrado a principios del siglo XX, Acapulco era un puerto de tipo comercial y militar. Ujú. Muy bien. Como decía yo, en la cuestión de la reforma comercial, va a ser su aparición un producto que, bueno, hasta principios del siglo XX era el más importante para nuestro país. Y me refiero justamente a la plata, ¿sí? La minería en general, no solamente para la plata, se convierte en uno de los elementos más ricos en todos los sentidos. Rico para el que es dueño de la mina, ricos para los que trabajan en ella, ricos para los que reciben lo que se saca de ella, y rico para, pues obviamente, para la corona española. Los únicos que nos enriquecen, pues por supuesto, son los peones, los que sacan los minerales de las minas, ¿no? Me estoy hablando de indígenas, de mestizos, de negros y de todas las demás castas que se tienen que alquilar para trabajar en ellas, ¿no? Pero bueno, pues diría el capitalismo, alguien tiene que poner la mano de obra. Pues ni hablar, así funciona desde entonces. Ajá. Eh, Como resultado de esto, de este impulso tan fuerte que se le va a dar a la minería hasta la fecha, ¿sí? La minería sigue siendo algo importante para nuestro país, bueno, una actividad económica importante para nuestro país. Se va a formar el llamado Real Colegio de Minas de la Nueva España, ajá, que va a dar paso a la construcción del llamado Palacio Nacional de Minería, que ustedes conocen bastante bien y que hasta hace algunos años pues fungió justamente como eso, como un centro en donde pues ya no se hace el comercio de la minería, por supuesto, ahí no se controla en otro lado, pero sí sigue siendo un lugar en donde se hace investigación científica con la cuestión pues, de los productos minerales, ¿sí? Y desde luego, pues es un sitio que se necesita visitar a fuerzas, ¿no? Porque como son universitarias y universitarios, y son mexicanas y mexicanos, y son de la Ciudad de México, además, ¿sí? Pues es un lugar que están más que obligados a tener que visitar, pues para que lo conozcan. Ajá. Em, el Palacio de Minería en sí mismo es una obra arquitectónica de lujo, y les vuelvo a repetir, pues data desde aquellas épocas. Ujú. Bueno, ¿quién está hablando? Digo, ¿quién está con su micrófono abierto por ahí? Que lo cierre, por favor. No queremos oír peleas ni nada por el estilo. Am, por supuesto, el mineral que más se va a explotar hasta la fecha también es la plata. Ujú. Y gracias a la introducción, decíamos, de las ideales de la ilustración, no solamente se, pues, se da apertura a, a este tipo de trabajo en la actividad minera, sino que se empiezan a introducir pues nuevas máquinas, nuevos recursos tecnológicos que para la época, eran así como que la neta del planeta, ¿no? Eran el último grito de la moda y van a venir a auxiliar mucho en el asunto de pues la búsqueda y la extracción de los minerales de los que se trata, ¿no? Es muy importante. Hace rato Noemí preguntaba, bueno, ¿y por qué España se fue rezagando? Los autores, o sea, los historiadores, los sociólogos, los politólogos, hace rato que Noemí preguntaba, también saben o se dan cuenta de que hay otra causa también por la cual España va a perder todo su poderío. Y es un elemento que, bueno, a lo mejor ustedes van a decir, ¿y eso qué? Pero es debido a su gran
a su muy profunda religiosidad, a su profundo catolicismo, que España también se va a empezar a rezagar. Hasta antes de la llegada de los Borbones, los Habsburgos se negaban a introducir cambios tecnológicos de cualquier tipo. Se llegaba a pensar que muchas de esas máquinas eran verdaderas creaciones demoníacas, ¿no? Y dijeron, pues, aquí eso no va a funcionar así. Aquí seguimos sembrando y cosechando a la bien antigüita, casi, casi como en la Edad Media, ¿no? Y entonces, pues eso los va a hacer que se vayan rezagando, mientras que otros reinos, pues otros imperios empiecen a desarrollar nueva tecnología, y entonces también esto les va a ayudar a decirle adiós a los españoles. Es un ejemplo de una moneda de plata justamente de la época de 1772, que tiene en su anverso al rey Carlos III, ajá, y en el reverso pues está el escudo de armas justamente de este señor. Bueno, otra reforma más que hubo fue la reforma de tipo militar. Ya casi terminamos. Después de la terrible derrota de los 7 años, dijeron, no podemos seguir así. ¿Dónde quedó el prestigio y la calidad del antes casi invencible ejército español, ¿no? Van a mandar a este señor que está ahí, que es un tipo de nombre Juan de Villalba, ese que va en el caballito, y tiene la misión pues, de institucionalizar al ejército. Cuando decimos que se va a institucionalizar el ejército, quiere decir que, bueno, va a estar completamente a las órdenes del Estado español, y que se va a formar toda una especie de jerarquía, una especie como de pirámide, ¿no? En donde además de todo, pues este ejército está bajo el mando, decía yo hace ratitito, bajo el mando directo pues de la corona española. Es un ejército que se va a profesionalizar en todos los sentidos, en cuestiones tácticas, en cuestiones de armamento, ¿sí? De tal manera. Perdón por la pausa. De tal manera que, pues obviamente al ser ya un ejército profesional, también se le va a pagar un sueldo adecuado, ajá, y entre otras cosas, pues también ellos no pagaban impuestos, eso estaba chido. Eh, y desde ahí viene la idea esta de que ellos no pueden ser juzgados ¿cómo se llama? En cortes de tipo civil, sino que les hacen cortes de tipo militar, y les empiezan a dar toda una serie de ventajas que, bueno, hasta la fecha pues las siguen teniendo, ¿no? Al principio la gente como que no quería entrarle a este rollo de lo militar, pero pues con el paso del tiempo fueron adquiriendo cada vez más, no solamente más presencia, sino también mayor prestigio. Y bueno, ya para ir cerrando esta cuestión de las, ¿cómo se llama? De las reformas, déjenme decirles que en el aspecto cultural hubo una introducción de todas las ideas de la ilustración en el continente por parte, adivinen de quién, pues de un grupo de religiosos, en este caso de los jesuitas. Ajá. Estos jesuitas van a difundir básicamente todas las ideas que tienen que ver con el racionalismo, ¿sí? De Hume, sobre todo, de aquella época, y una cuestión que se conoce como la nueva filosofía del naturalismo. Ajá. Es decir, ya no son ideas completamente escolásticas de la Edad Media, sino que ahora están presentes las ideas, insisto, del periodo de la Ilustración. Por supuesto, se lee a Voltaire, a Robespierre, a
a Juan Jacobo Rousseau, ay, se me fue su nombre, eh, a Juan, bueno, dije Rousseau, a Juan Diderot, es decir, a todos los personajes importantes de este periodo, a Jacques d'Alembert, etcétera, etcétera, que están aportando ideas respecto a la política, a la economía, a la filosofía, a cuestiones tan importantes como las nuevas formas de cultivar la tierra para no erosionarla tanto, introducción, ya decía yo, de tecnología, de máquinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todo esto fue visto como algo peligroso. Ajá. Los jesuitas, de hecho, van a ser expulsados más adelante de nuestro territorio, porque los jesuitas van a encontrar en los criollos, es decir, en los españoles nacidos aquí en América, su mejor público, sus mejores discípulos, sus mejores estudiantes, para no solamente entender las cuestiones de tipo religioso, sino sobre todo conocer los ideales de la Ilustración, ¿sí? Esto va a ser fundamental porque estos criollos que cada vez están más molestos con los peninsulares, ¿sí? Porque pues no se mochan con el pastel entendido como el poder político y económico y social, van a empezar a sentir un desprecio, no solamente por sus antepasados peninsulares, sino que van a desarrollar un propio sentimiento nacionalista. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, justamente porque estos criollos son los que van a enarbolar bajo estos principios de la Ilustración, ni más ni menos que la Revolución de Independencia. Fue todo un accidente, por supuesto, no lo tenían planeado así, pero los jesuitas fueron, en muchos sentidos, vamos a decirlo así, culpables de que esto fuera de esta manera. Ajá. Gracias a la Ilustración hubo un cambio en la forma en cómo se educaba a la gente en aquel tiempo. Ajá. Desde los estudios básicos hasta las universidades. Recuerden que la primera universidad en Latinoamérica pues es fundada justamente aquí, en la Nueva España, y es la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy actualmente tiene un nombrecito que ya ni me acuerdo cuál es, creo que es Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Vamos a que se den una idea, es 1553. Desde entonces datamos de aquella época. Ajá. En 1781, como resultado de esta modificación, se va a crear, para la cuestión del desarrollo de las artes, la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España. Ay, qué nombrezote tan largo. Hoy sabemos que es la Academia de San Carlos, ¿sí? Que también está bajo la tutela, bajo el cuidado de la UNAM. Ajá. Y bueno, en esta escuela lo que se pretendía era generar toda una escuela, es decir, toda una tradición en cuanto a la cuestión del grabado, pues para el asunto de la producción y el acuñamiento de las monedas. Que ustedes saben, en ese sentido, nuestro país en la actualidad es uno de los más apreciados justamente por el trabajo que hace con la acuñación precisamente de la moneda. Ah, por supuesto, como ya les dije, pues los pobrecitos jesuitas los van a mandar de regreso a España, ajá, en el año de 1767. Los van a expulsar de todos los territorios, no solamente de acá, de las colonias, sino que incluso van a ser expulsados
del territorio español. Así de ese tamaño. Los consideraban tan mala influencia que los corrieron prácticamente de todos los territorios españoles. Después van a regresar, pero por el momento los mandaron literalmente a volar. Esto que ven ahí en la imagen, pues por supuesto es una imagen de la Academia de San Carlos, que también se deberían de preocupar por ir a conocerla, ya que, pues por fuera, pero sobre todo por dentro, arquitectónicamente es una belleza que no pueden dejar pasar de conocer, sobre todo, insisto, pues porque son universitarios y universitarias, y pues porque está aquí bien cerquita. Aprovechen el fin de semana y váyanse a dar una vuelta para que conozcan mucho, además para que hagan su tarea de las construcciones del periodo de la Nueva España. Pues esta es una de ellas, pues justamente, y el Palacio de Minería sería otra. Y bueno, pues ahí están las reformas borbónicas, están, creo que bastante bien hechas, pero no calcularon algunos impactos que pudieran haber sido negativos y que de hecho fueron negativos para la corona, perdón, española. Y bueno, esto va a sentar las bases para lo que va a venir después, que es justamente, pues, los inicios del movimiento de independencia. Pero eso lo veremos más adelante. Ajá. Ok. Pues, de momento sería lo que tendríamos que ver. No sé si hubiera preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me indican. ¿No, De nadie? momento no. Ok, gracias, Sofi. Sofi, la otra sesión te saliste, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te sacó el internet o qué pasó? Porque sí estabas y luego... No hubo una Ajá. situación, profe, pero todo bien, no se preocupe. Ah, estás bien tú. Sí, yo estoy bien, bien, no se preocupe. Perfecto. Bueno, ok, eso es lo importante. Sale y vale. Noemí, levantaste tu mano. ¿Qué pasó? Dinos. Ahorita que se vayan mis compañeros, ¿le puedo comentar una situación, por favor? Ah, sí, claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, Gracias. ok. Déjenme entonces, porque sí quiero comentar algo acá con ustedes respecto de las siguientes actividades. Denme un segundín, nada más en lo que pongo aquí el programa. Ya saben que siempre estamos trabajando como hormiguitas. Ahorita van a ver algo que va a darles mucho gusto. Partimos pantalla. Ok. Ya se ve ahí, ¿verdad? El Programiux. Bueno. Ah, ¿no está aquí? Ah. Bien. Ahorita nos ubicamos aquí. Hoy estamos terminando justamente con el tercer aprendizaje, ¿sí? De esta unidad número 2. ¿Ok? Vamos aquí. Eh, lo que restaría por hacer, o más bien lo que resta por entregar, es justamente sus dos actividades que tienen ustedes ya programadas, calendarizadas para entregarlas el próximo viernes. Eh, alguna vez me preguntó alguien, cuando hablamos de qué es el día viernes, no hay un horario específico, ¿no? O sea, el día 24 se termina hasta las 23:59:59, entonces no pasa absolutamente nada. Eh, de tal forma que, bueno, tienen que subir esas dos actividades para el día viernes. Bueno, de esta unidad 2 nos hace falta ver este último, este último aprendizaje, que tiene que ver, los voy a pasar para acá, que tiene que ver con algunos movimientos de oposición, algunos movimientos de resistencia
que hubo hacia el sistema novohispano. Fueron pocos, no fueron muchos, ¿sí? Pero sí hubo algunos movimientos que trataron, pues, de poner resistencia ante las brutalidades que cometían los peninsulares y varios criollos, ¿no? Decir esto también no es una generalidad. Yo no dudo que haya habido por ahí alguna peninsular que, pues que no se pasaran de rosca, ¿no? Trataron de ser amables hasta donde les fue posible. Y en el caso de los criollos y criollas, pues igual. Pero la mayoría no. Entonces hubo intentos de rebelión, decía yo, de resistirse al dominio español, y justamente eso es lo que tienen que investigar. Con base en estos conceptos que están aquí, uno de ellos ya lo conocen ustedes muy bien, que es el de cultura. Hay que consultar los conceptos de movimiento social, el de vida cotidiana y el de resistencia, ¿sí? Para que trabajen lo que sigue. Una vez que tengan ustedes, todo esto es en equipo también, por cierto. Con estos elementos, movimiento social, cultura, vida cotidiana o resistencia, van a elaborar un mapa mental. Van a elaborar un mapa mental en donde se haga referencia a los movimientos de resistencia de este periodo de la Nueva España. Aquí se los voy a poner, se los voy a especificar de manera más precisa para que no haya duda de cuándo a cuándo estamos hablando. Estaríamos hablando de 1535 hasta 1809, ¿sí? Antes de la que empieza la independencia. Ese es el periodo, cuando dice ahí periodo correspondiente, ese es el periodo, ¿sí? Entonces lo que hay que buscar es, en ese lapso de tiempo, cuántos movimientos de resistencia hubo, en qué consistieron, y con base en estos conceptos, pues que elaboren un mapa mental. Aquí, como siempre, hay un link, porque es la primera vez que pedimos un mapa mental, para que quienes no tengan muy claro qué debe de llevar un mapa mental, bueno, pues ahí lo pueden consultar de manera directa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pero me estaba tomando un traguito de agua porque se me secó la garganta. Ahora bien, aquí viene la parte alegre. Esto a lo mejor fue lo que hacía como que, ay, chale. Pero la parte alegre es la siguiente. Aquí, si ustedes se fijan, dice que esto hay que trabajarlo los días 27 y 29 de octubre, es decir, la próxima semana, lunes y miércoles, ¿vale? ¿Qué creen que va a suceder? Bueno, que esos 2 días, 27 y 29, no vamos a tener sesión aquí en Teams. Esto es, si lo quieren ver de esa manera, no vamos a tener clase, ¿sale? Se las voy a dejar, vamos a llamarle así, libre, para que ustedes puedan buscar su información y a la vez se puedan reunir de la manera que ustedes mejor deseen, o se acomoden, pues, para que hagan precisamente su mapa mental. Y entonces, pues lo tienen que subir este día miércoles. Bueno, es más. Ay, el viernes, ¿a cómo estaríamos? A 31, ¿verdad? Antes de que se vayan al Halloween, que espero que no vayan, aunque tampoco los estoy limitando. El Halloween no es de nosotros, pero bueno, pues las cosas han cambiado. 27, 29, no, estaba bien. Y 29 de octubre. Ahora déjenme ponerle aquí. Se entrega el... Upa, ¿qué pasó? No pasó nada. El 31 de octubre. Octubre, ándale, sí. Ya tengo hambre. Ok, ahí está. Se entrega el 31 de octubre.
¿Sale? Para que tengan tiempo. Todos trabajan 27 y 29, no tenemos clase, ¿sí? O sea, no nos vamos a ver, porque además de estos 2 días, chavos, tengo que aplicar examen extraordinario allá en el plantel. Ajá. Tengo que aplicar examen de 1 a 3 y pues, quién sabe si me dé tiempo, porque luego tenemos la costumbre o la mala costumbre de calificarlos casi luego de volada. Y pues para no andar con prisas y carreras, mejor pues me dan chance también a mí de aplicar los extras. Y ustedes trabajan y suben entonces a sus carpetas el viernes 31 su actividad que está aquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que bueno, pues nos volveremos a conectar a clase el lunes 3 de noviembre, ¿ok? Ojalá para esas fechas pues tengamos nueva información acerca de cómo van desarrollándose las cosas. De cualquier manera, yo estaré pendiente de si sale alguna información relevante que sea importante para todos y todas, pues aquí por esta vía del chat aquí de Teams, pues nos estaríamos comunicando cualquier cosa que se presente, ¿de acuerdo? Igual ustedes, cualquier duda que tengan o lo que sea que quieran comentar, pues acá a través del chat, en chat privado, ya saben que eso nadie lo puede ver más que yo, les compartan. Cuando es en el chat aquí ahorita de la clase, pues sí, ahí todo el mundo lo ve. Pero cuando es acá en el otro chat, este que está aquí, que estoy señalando con el cursor a la izquierda de mi pantalla, ese nomás lo veo yo. Y lo que les conteste, pues también nada más lo ven cualquiera de ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasó, Noemí? Dinos. Maestro, disculpe. Entonces la siguiente clase será el 3 de noviembre, pero en este tiempo tenemos que hacer el resto de tareas que están aquí en el temario, ¿no? Pues estas que les tocan, o sea, para este viernes son estas que ya tenían pues agendadas, ¿no? Ya estaban acordadas. Y la otra semana lo que van a trabajar, la semana que no nos vamos a ver, es esta, ¿ok? La última de la unidad 2, ¿sale? Además vamos re bien porque el día que nos veamos en noviembre empezamos a ver ya la unidad 3, que es todo la independencia, los liberales contra los conservadores y un montón, la invasión de Estados Unidos a nuestro territorio y también las 2 intervenciones francesas. Va a estar chida la unidad. Así que pues así sirve que también los dejo descansar. Sé que es bastante fastidioso estar trabajando así de esta manera, porque pues no son las condiciones más adecuadas, muchos no pueden estar en la sesión. Híjole, se complica mucho, entonces pues ojalá vaya avanzando más rápido el asunto de lo del plantel. Dejo de compartir pantalla. Insisto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ustedes me indican? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? Maestro, una pregunta. Sí, sí. ¿Nos va a dejar así como trabajos extra para hacerlo y así tener un punto extra? ¿O No, no? ni Dios lo Ah, permita. No, 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 no. porque, Porque va contra mi religión. maestro, pero No, tiene que ser sensible en estos temas. O ¿cuáles sea, no todos temas? tienen la... No, pues si Sí, pues todo de mundo que... tiene la posibilidad de entregar. Yo nunca he dicho nada al respecto. Yo nunca he dicho, ah, ya están reprobados. No, para nada. No, 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 porque eso que tú le llamas trabajos extras, ¿para quién es el trabajo extra? Pues para mí, porque tengo que revisar más de lo que está acordado en el programa, exactamente. Ajá, sí que sí. Sí, no, por ese lado, ahí sí ni qué decir. Es como cuando me dicen, profe, pues yo no entregué. Es que miren, además es una cuestión de justicia, de ser parejos y parejas con todos. Ujú. Ustedes están aquí haciendo esfuerzo, dedicando tiempo, recursos del tipo que sean, ¿no? Para estar atendiendo la sesión. Y están trabajando con sus equipos y todo el rollo. Ajá. Y si de repente se aparece alguien, por la razón que sea, ahorita no vamos a detallar nada,
De repente llega alguien que no entregó más que 2 o 3 actividades de todas las que han entregado o que van a entregar y nos dice muy tranquilamente, pues déjeme entregarle todas las demás tareas. Y a lo mejor hasta saca más calificación que ustedes. Eso creo que en ningún sentido sería justo para nadie, ¿no? Y es justamente una de las principales razones para decir que yo no puedo transigir en ese tipo de situaciones. Ujú. Cuando alguna de ustedes me han mandado ahí cuestiones de tipo personal, que han tenido alguna dificultad, de tipo familiar, de cuestiones médicas, etcétera, etcétera, por ese lado no ha habido, al menos de mi parte, ninguna oposición a decirles, órale, no hay bronca. Ujú. Pero lo otro que tú me planteas, Noemí, pues yo sí ya lo veo un poco complicado, ¿no? Por esa razón. Ahora, si ustedes están viniendo a todas las sesiones y están entregando sus actividades, no tienen necesidad de hacer ningún trabajo extra. Esa sería una tercera cuestión. Y por último, como les decía, al final esos famosos trabajos extras, pues son trabajo extra para mí. Porque si estamos diciendo que estamos planeando, en términos generales, terminar nuestro semestre por ahí del día 7 de enero, más o menos, aprox, pues si empezamos a dejar trabajos, se va a alargar más y entonces tenemos que tomar las semanas esas que le llaman de primera y segunda vuelta de exámenes. Ajá. No puedo yo aplicar exámenes de nada porque a nadie le he aplicado examen, entonces pues no están considerados. Por lo tanto, pues es medio difícil esto que tú estás planteando, eh, Noemí. ¿Sí? Ah, Noemí. bueno. ¿Quién sabe qué le pasó a Alexander Dimitri? No. Ah, con razón, ya aquí ya nomás me aparecen 25. Déjenme, déjenme descargar mientras la lista del día de hoy, porque estábamos 27. Creo que Paulina también era la otra que estaba acá, no sé. Bueno. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Sí quedó claro entonces la instrucción para todas y para todos? Ah, sí, ya vi Sí, Alexander. sí, que no hay trabajos extra y que Noemi se tiene que callar. Ok, sabía. Muy bien. Oye, qué grosera, maestro, dígale algo, pruébela por grosera. No, para nada. Creo que está siendo muy puntual. A veces peca de honesta, pero no tienen por qué ser así. Bueno, pues entonces, como ya nos hace falta un poco de combustible, vamos a tomar algo de alimento y cuídense, pero muchísimo, muchísimo en estos días, sobre todo porque pues hay días feriados. Si van a divertirse, pues háganlo con mucha responsabilidad. Buzas y buzos, quiero ver a todos mis muchachitos y muchachitas de regreso el día 3, no, el día 5, perdón. No, si es el 3. Y pues por acá nos estamos viendo. No te vayas a salir de mí, me dices que quieres comentar algo. ¿Sale? Cuídense todas y todos.